un Dios muerto y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis. Buenos días, hermanos, para todos los que nos ven por este canal. Gracias, que Dios les bendiga. Vamos a tener una alabanza para empezar nuestro culto online. Vamos a cantar una alabanza que es en el Monte Calvario. Yo sé que nosotros estudiamos y leímos bastante lo que el Señor Jesucristo hizo ese día cuando fue a la cruz, pero también qué significa para nosotros. Quizás en esta alabanza se refleje mucho más lo que nosotros sentimos y el agradecimiento que tenemos por ese sacrificio enorme que hizo el Señor Jesucristo, ¿ya? Puede imaginarse la cruz tan cruenta que el Señor Jesucristo sufrió. Él no estaba en un lugar muy lindo, pasaba un camino romano por ahí,
y al mirar, si tú venías del sur hacia el norte, a la derecha estaba el Gólgota, y ahí el Señor estaba crucificado. Bueno, siempre la Iglesia Católica ha tratado de tapar un poco esto, pero la realidad era de que Él fue crucificado y prácticamente desnudo. Entonces era una vergüenza terrible, porque la Biblia enseñaba que no se podía ver la desnudez del hombre, la mujer al hombre y el hombre a la mujer. Entonces era una situación muy apremiante, pero muy vergonzosa para cualquier ser humano. Entonces eso a nosotros nos muestra que el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, estuvo dispuesto a pasar mucha vergüenza por nosotros los sinvergüenzas, ¿cierto? Tomen asiento, hermanos. Vamos a pasar al mensaje de esta mañana. Así que voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Y mientras yo cantaba esta canción, me acordaba de cómo fueron las primeras reuniones en nuestra iglesia, especialmente cuando teníamos el grupo de jóvenes, donde estaba la tía Carito, estaba la Carito, ¿quién más estaba? El tío Marco, el Gary, Loreto, los más, no viejos, pero más antiguos en la iglesia. Y yo con una guitarra, como no teníamos tantos recursos, yo me ponía una silla de madera y empezaba a tocar y cantábamos. Nosotros podíamos estar largas horas de la tarde, y de ahí nació el grupo folclórico, el primer grupo folclórico que nosotros tuvimos, donde tocaba el hermano Gerson, la zampoña, el charango, hacíamos todo de todo. También tocaba la toli, algunos hermanos que ya no están con nosotros, pero era simpático. Y ese grupo fue creciendo lentamente. Esperemos que después de esta reactivación también crezcamos de la misma manera. Vamos por favor al libro de los Hechos. Vamos a buscar el libro de los Hechos, ¿ya? Capítulo 8. Ustedes tienen varias referencias ahí, pero yo quiero leer otro. Entonces ustedes después en estas notas que a ustedes se les dan, tienen para llenar, pero yo también voy a tomar algunos textos para agregar a esto. Entonces vamos a estudiar ahora la evangelización en la iglesia, algo que siempre vamos a tener que hacer porque es un mandato. Recuerden, la Biblia es un libro de mandamientos, no es de sugerencias, no es de opiniones, aunque aparecen sugerencias y opiniones, es un libro de mandamientos. Dice el libro de Hechos capítulo 8 del 1 al 4, dice: y Saulo, ¿quién era Saulo? Nosotros lo vamos a conocer después por el apóstol Pablo. Y dice: Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban. Y dice: en aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, dice, anunciando el evangelio. Muchos teólogos o muchos predicadores han dicho de que en realidad lo que está sucediendo aquí era un castigo de Dios porque la iglesia se había institucionalizado. Y eso significa que para ellos era más importante la forma que el fondo. Pero hay que tener cuidado con esa interpretación, aunque da a entender de que Dios siempre va a utilizar medios para que la gente predique. Aquí, hermanos, era una persecución real, una persecución tangible. Alguien no estaba de acuerdo con que los creyentes se reunieran, con que los creyentes predicaran la palabra de Dios abiertamente. Y dice la Biblia que la persona que se oponía a eso era Saulo de Tarso. ¿Por qué nosotros decimos que es Saulo de Tarso? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 22, 4 y 5. Hechos 22, 4 y 5. ¿Ya? Hechos 22, versículos 4 y 5 dice: perseguía yo este camino, hablando Saulo de Tarso o Pablo, dice, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer personas a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen, que dice la Biblia, castigados. Entonces,
aquí nosotros vemos la gran persecución que sufre la iglesia. Y aquí cuando estamos hablando de la persecución, era llevada a cabo por un hombre que era muy celoso de la religión judía. Eso después lo vamos a ver que tiene algún tipo de connotación grande en la Biblia y también en la doctrina de la evangelización. Y dice aquí, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, dice, salvo los apóstoles. Entonces imagínense ustedes que si hubiese sido un castigo, Dios castiga a quienes. Dice, tuvieron que haber sido los más infieles los que salieron arrancando de ahí, porque dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Entonces Dios mandó un castigo para que saliera la gente, porque no estaba evangelizando. Pensemos que a lo mejor los apóstoles no fueron castigados porque ellos estaban sí evangelizando, sí estaban evangelizando. Y los que salieron de ahí, dice la Biblia, que estos hombres, miren lo que va a ser el versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos, ¿qué hacían? Dicen, iban por todas partes anunciando el evangelio, entonces no eran desobedientes. Fueron perseguidos los que predicaban. Entonces, hermano, aquí tenemos que sacarnos así de la mente de que este fue un castigo de Dios. Ahora, sí, Dios permitió la persecución. Por supuesto, Dios permite todas las cosas, pero están bajo su control. Entonces, el versículo número 2 dice, y hombres piadosos llegaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Estos hombres eran piadosos, eran buenos, se quedaron en Jerusalén para enterrar el cuerpo de Esteban. Entonces, esa iglesia no era mala, esa iglesia no era desobediente, esa iglesia de todas maneras iba a ir, pero aquí había una persecución. Quizás tú en este momento estás sufriendo persecución, o estás siendo perseguido por familiares tuyos, por amigos, por vecinos, etcétera, etcétera. Nosotros estamos viendo y analizábamos durante la semana con un grupo de pastores que en realidad la iglesia está siendo perseguida, pero es una forma muy sutil de persecución. Y a veces nosotros pensamos que llegarían policías, fuerzas armadas, con un revólver, con un tanque, con una escopeta, con un fusil, con una ametralladora, y nos dirían, confiesa en realidad que Jesucristo no es Señor. Nosotros pensamos en ese tipo de persecución porque nos han contado mucha historia que pasa en África, en el centro de Europa, pero la persecución que nosotros estamos teniendo ahora es muy sutil, es muy suave, ni siquiera se nota. Lo están haciendo renegar en contra de la palabra de Dios sin que tú te des cuenta. Y miren lo que está pasando aquí. Y dice el versículo número 3. Y Saulo, que dice, asolaba la iglesia. O sea, había un hombre que después se va a convertir, que es Saulo de Tarso. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando, dice, casa por casa. Miren qué importante es que Saulo llegue a conocer bien el trabajo que estaba haciendo la iglesia, porque después él va a hacer una declaración. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, ¿y qué dice? Y los entregaba, ¿en qué cosa? En la cárcel. Y eso significa que los recluía. Ahí están mejor, en la cárcel. Pero, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 20, versículos 21 y 22, ¿ya? Y dice la Biblia, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, ¿y qué dice ahí? Por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Pablo tenía el conocimiento de que en las casas la gente se estaba convirtiendo? En las casas de los familiares, en las casas de los amigos. Ahora aquí hay una declaración que dice, he rehuido de anunciaros, y esa palabra anunciaros es proclamar, y enseñar es educar. Entonces el apóstol se dedicó a proclamar el nombre del Señor Jesucristo, y a las personas que se convertían se dedicó a enseñarles. En este versículo se nos muestra una cosa interesante también. Dice, testificando a judíos y a gentiles. ¿Por qué? Porque a estos dos grupos de personas nosotros tenemos que predicarles y testificarles. Y le enseñamos a la iglesia. La iglesia debe ser educada. Por lo tanto, nosotros cuando leemos este versículo,
Él se estaba dedicando primeramente a predicar el Evangelio y más adelante él se va a dedicar a la enseñanza, a la educación. No podemos nosotros educar a una persona que no es evangelizada. No podemos nosotros enseñar los primeros pasos si no se convierte. Nosotros no podemos edificar la iglesia con gente que no es convertida. Por lo tanto, Pablo se estaba dedicando aquí a judíos y a gentiles y él estaba predicando la palabra de Dios. Y cuando ya empieza a establecer a los ancianos, ellos son educados y ellos son enseñados. Los motivos por la evangelización son importantes porque nosotros tenemos que saber por qué lo estamos haciendo. La primera cosa, letra A, para obedecer un mandamiento o un mandato. ¿Qué dice la Biblia? Ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo. Gracias a Dios porque nosotros hemos podido estar en varios países del mundo y en algunos de ellos hemos tenido la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Siempre hay algo que hacer. El Señor Jesús mandó a evangelizar. No es ninguna opción, tampoco es para que un grupo selecto de líderes de la iglesia haga eso o que haga todo el trabajo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender la parte B. Es para seguir el ejemplo de Cristo. No hay una persona que tenga un ejemplo más grande para nosotros que el Señor Jesucristo. Los grandes hombres de Dios fueron grandes y en realidad son buenos y sería bueno que nosotros le pudiéramos imitar. Pero es el Señor Jesucristo nuestro gran ejemplo. El Señor mismo era un pescador de hombres cuando estuvo aquí en la tierra. Recuerden ustedes de que Él nunca cesó de buscar las almas perdidas. Su ministerio fue en el mar de Galilea o en la tierra de Galilea. ¿Y qué significa eso? En la tierra de Galilea vivían las tribus de Zabulón y Dios por medio de Jacob había dado una promesa a la tribu de Zabulón, que ellos iban a ser mercantes, que ellos iban a ser dueños de barcos y pescadores. Entonces el Señor sabía dónde tenía que ir y trabajar con estas personas. Y en ese ministerio público del Señor Jesucristo se desarrolló donde había las más grandes industrias y pesqueras. Entonces ahí nosotros entendemos que era importante la tarea y la labor de estar en un lugar donde se haga un trabajo correcto. Nosotros estamos cerca del puerto, debiéramos saber pescar. Nosotros estamos a lo mejor en alguna empresa, utilizar esa empresa como estrategia para la evangelización. Nos gusta el deporte puede ser una gran estrategia para evangelizar. Entonces el Señor Jesucristo sabía bien dónde tenía que enseñar estos primeros pasos. Número 3, por compasión a los perdidos. No hay nada más importante ver al Señor Jesucristo por la compasión tremenda que tenía por Jerusalén, cuando en la Biblia dice que Jesús lloró por Jerusalén porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Cuando uno queda a la deriva y no sabe qué hacer, comúnmente nosotros le recomendamos no haga nada, espere una respuesta de Dios. Pero cuando la gente, hermanos, está perdida y está tan abrumada en este tiempo, la respuesta es ir con el mensaje de la salvación. Me alegraba mucho porque en la mañana, al revisar mi WhatsApp antes de venir a grabar, me escribió una vecina que su esposo tiene cáncer. Y desde que supimos que tenía cáncer, nosotros lo pusimos en el programa, empezamos a orar por él. Y era muy agradecida, Sonia. Espero esté viendo este video un rato más. Entonces yo también quiero orar por ellos. O sea, mis amigos de la infancia, mis amigas, no dejan de ser amigas. Me gustaría que ellos también pudieran asistir a alguna iglesia, estar en comunión con el Señor. Entonces acérquense más al Señor y para eso nosotros estamos, para tener compasión por los perdidos. El gran apóstol Pablo tuvo gran compasión por los judíos y también por los gentiles. Y él educaba a la iglesia de Dios. D, ahí tienen la letra D, por la corona que nos espera. Miren en Primera a Tesalonicenses, un libro que me llamaba mucho la atención cuando era joven, porque al estudiar salía mucho de los tiempos futuros, de escatología. Entonces a mí me encantaba este texto, ¿ya? Primera a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Hermanos, nosotros tenemos que predicar el Evangelio porque hay una promesa de una corona para los que predican el Evangelio y ganan almas.
2 Romanos, el mensaje de evangelización o de salvación. A veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué tengo que hacerlo? Ya vimos algunas razones, por lo menos 4. Pero también, ¿cuál es el mensaje que tenemos que llevar? Bueno, yo en este momento soy un orador, un predicador, ¿cierto? Tenemos audiencia, y yo soy el orador, yo tengo que tener un mensaje. Y ese mensaje es el mensaje de arrepentimiento, el arrepentimiento. ¿Qué tengo que predicar? Bueno, algunos pastores han tomado la vía de la consejería y eso no es malo. Yo considero que en algunos puntos es muy buena. Entonces, a veces nosotros queremos ver a la gente cambiar la conducta, pero el mensaje de arrepentimiento debe cambiar el corazón. Debe cambiar el corazón. Dice la Biblia, manda a todo hombre que se arrepienta. Ese era el mandato de Dios, el deseo. Por eso el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El arrepentimiento implica un cambio radical de la mente que causa un cambio radical en nuestra actitud y en nuestra manera de vivir. ¿Cómo sé que me arrepentí? ¿O cómo yo puedo ver el arrepentimiento de una persona? Por su actitud y por su forma de vivir. Y el Señor Jesucristo lo clarifica cuando dice, por sus frutos los conoceréis. B, la fe. La fe es tan importante. ¿Por qué? El mensaje del Evangelio está basado en la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. No es confianza en alguna persona o cosa o en uno mismo, cuando uno dice, yo me tengo fe, sino el someter su alma al Señor sin avergonzarse delante de Él y por Él. Segunda Timoteo, un poquito más atrás en la Biblia, Segunda a Timoteo 1:12. Dice la Biblia, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La confianza es muy importante, la fe. C, la instrucción. La instrucción. ¿Cómo hacerlo? Arrepentimiento, fe, instrucción. Ese es el mensaje que nosotros estamos llevando. La instrucción también puede ser para los que estudian algún tipo de filosofía, de alguna doctrina o tienen algún pensamiento. Esto podríamos también nosotros llamarlo discipulado. Entonces, nosotros vamos a educar a la gente y la vamos a educar en base al discipulado. Ahora, el discipulado no son 12, 16 lecciones, 8 lecciones, un libro, etcétera, etcétera. El discipulado es traspasar vida. Por eso, cuando tú estás pendiente de tener más conocimiento, discipularte porque quieres tener más conocimiento y saber mucho más cosas, debes entender que hay un principio bíblico del discipulado y este se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 26, y dice, el justo sirve de guía a su prójimo. El justo sirve de guía a su prójimo. Y este versículo es muy aclaratorio para la labor de discipulado que nosotros podemos desarrollar. El maestro debe ser el más recto, el maestro debe ser el más derecho, el maestro debe crecer en una forma no circular, no chueca, sino recta. Recta. A esa persona se le puede ver en cualquier ámbito actuar recto. Entonces este versículo nos dice, el justo sirve de guía a su prójimo y el maestro debe ser el más recto. Entonces cuando nosotros queremos enseñar a una persona, debemos examinarnos nosotros mismos. Por eso cuando la Biblia habla de los requisitos para el obrero cristiano, el predicador, el pastor, las personas que están a cargo de la iglesia, dice que es necesario que sea irreprensible. Los mejores deben estar liderando, los mejores deben dar la instrucción. Si tú eres maestro de escuela dominical, si tú eres un predicador, si tú eres una persona que enseña a las personas, tu vida debiera ser la más ejemplar. Debemos ayudar y guiar a las personas en sus primeros pasos, pero somos nosotros los que debemos andar mucho mejor. Debemos hablarle acerca del bautismo y acerca de ser miembros de una iglesia donde se predique la sana palabra de Dios y enseñarle porciones que le ayudarán a crecer espiritualmente y también a cuidarse en los momentos débiles. Por eso es tan importante. Tercera cosa, Romano, ahí dice, los métodos de evangelización. Hay métodos de evangelismo.
Ahora, cuando hablamos de métodos, estamos hablando también de estrategias. Por lo tanto, hay diferentes clases de estrategias. En Hechos 8:35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, dice, le predicó el Evangelio de Jesús. Un método de mucho éxito en el evangelismo de persona a persona es en realidad lo que nosotros llamamos el evangelismo personal o la evangelización personal. Ahí lo tienen, letra A. Entonces, miren lo que es interesante esto. Todos los creyentes pueden y deben evangelizar. Comúnmente nosotros decimos, no, el pastor tiene que evangelizar, no, los maestros de escuela dominical, no, los que están en el ministerio de evangelismo, los que hacen ruta. Aquí todos nosotros debemos evangelizar. Nadie queda exento de este mandamiento. Una forma también de evangelizar es a través de los cultos que nosotros tenemos. Bueno, en el libro de los Hechos 5:42, miren lo que aparece aquí. Y todos los días en el templo y por las casas. Bueno, está haciendo referencia a lo que hacía la iglesia primitiva allá en Jerusalén. Y dice, se reunían en el templo. ¿Cuál era el templo? Era el templo de Herodes. En la explanada de Herodes se juntaban ahí a tener sus reuniones. Pero no era suficiente predicar en el templo, sino que también dice, y por las casas. Por eso Pablo sabía bien de que en las casas se reunían los creyentes, por lo tanto la persecución era directa a casas de creyentes, o que se sabía a través de amigos penquistas que hacían reuniones ahí, ¿cierto? Entonces la Biblia dice, no cesaban de enseñar y predicar. ¿A qué se estaban dedicando? A la educación. Y predicar la proclamación. La escuela dominical, entonces, también es una buena fuente de evangelización. También los cultos regulares que deben tener un tono evangelístico. Los pastores debemos incluir el plan de salvación en cada mensaje y terminar con una oración de arrepentimiento, quizás, para las personas que necesitan saber cómo se puede hacer. La visitación. Miren lo que dice ahí la Biblia, dice que era públicamente y por las casas. Por lo tanto, la letra 6 es la visitación. Es importante visitar, pero cuesta que en realidad gente comprometida salga a visitar y es un poco difícil. Los creyentes sin experiencia deben salir entonces con los que tienen mayor experiencia. Por eso es importante, ¿se acuerdan ustedes lo que habíamos dicho unos minutos atrás acerca del discipulado, de la educación? Se predica a judíos y a gentiles y se educa y enseña ¿a quién? A la iglesia. Letra D ahí, las campañas evangelísticas. Bueno, nosotros tenemos algunas campañas evangelísticas, por lo menos una vez al año, que son fuegos de evangelismo, donde nosotros no solamente tratamos de traer gente que necesite escuchar el mensaje, sino también a personas que están por dar algún paso en su consagración. Entonces, en 2 Timoteo 4:5, Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, haz obra de evangelista. Los horarios de trabajo de hoy, en realidad, y a través de los turnos, hacen que muchos cristianos les cueste llegar constantemente a las reuniones. Pero es importante también para una persona consagrada que ama al Señor el sacrificio. Es importante. Debemos también esforzarnos y trabajar en cada una de las reuniones especiales de nuestra iglesia. La iglesia nunca debe dejar de reunirse y seguir predicando la palabra de Dios. Letra E, dice ahí el uso de tratado. ¿Es importante el uso de tratado? Bueno, yo escuché un pastor, yo no sé si en su apreciación se equivocó al comentarlo, a decirlo, dice, nosotros no usamos tratados, pero yo encuentro que los tratados en realidad son importantes. Y Pablo lo aclara de esta manera, cuando está hablando ahí en 2 Timoteo 4:13, dice, trae el capote, los libros y mayormente, dice, los pergaminos. O sea, la palabra impresa es importante. Muchas veces con mi esposa, nosotros de repente recibimos un llamado de alguna persona y dice, hola, buenos días, se presenta, soy tal persona y llamo porque un día a mí me entregaron un volante, me entregaron un tratado como le dicen ustedes. Sale la dirección, los horarios, entonces quería llamar si es verdad que se reúnen muchos jóvenes hemos invitado, entregamos el tratado y generalmente nosotros le decimos, mira, atrás están los horarios y los horarios y los días de reunión, así que Dios te bendiga, te dejamos cordialmente invitado. Y hay personas que llegan y hay personas que van a llegar. Entonces,
es importante repartir el tratado, conócelo bien, léelo bien, sabe de qué se trata. Entonces, siempre anda trayendo un tratado en el auto, nosotros pasamos siempre por algún peaje, le entregamos un tratado, la gente te lo puede rechazar, otros lo pueden aceptar, pero tú estás cumpliendo el mandamiento. Independiente a si la persona lo rechaza con gusto, o sea, lo rechaza o con gusto lo recibe, independiente eres tú quien cumple. Eso no se tiene que salir de la mente y del corazón. A ti te importa el cumplir simplemente a Dios. Y letra F, ahí está, primera Timoteo 2, 1 al 4, es la oración. Ese también lo vamos a leer, a muchos les podría interesar. Más que nunca hay que orar por estas personas. Segunda Timoteo 2, 1 al 4 dice: exhorto ante todo a que se hagan, que dice, rogativas, oraciones y peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Y añade ahí, por los reyes y por todos los que están en eminencia, y dice, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Al parecer el Señor conocía la clase política actual, ¿cierto? Dice ahí abajo, honestidad, ¿ya? Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Al orar, debemos tener en mente el deseo y los propósitos de Dios es que todo el mundo sea salvo. Y aparte de eso, la oración ferviente y llena de fe ayudará a los creyentes en sus esfuerzos de evangelización. Existimos para que este mundo sea salvo. Tengo un bonus track que es la letra G, ustedes no la tienen ahí en sus apuntes, es que nosotros pudiéramos añadir un montón de estrategias en este tiempo, como son el deporte, yo he ganado muchos deportistas para Cristo, el internet, que se está haciendo famoso, yo veo que tenemos más reuniones por internet que presenciales, y también que tú pongas tu empresa a disposición para evangelizar. Supe de algunos hermanos que estaban regalando mascarillas y lo entregaban con un tratado. Hay diferentes clases y formas de estrategia. Alguien me dijo a mí, Jonathan Castro, un amigo que nos vino a predicar al campamento de jóvenes acá, cuando teníamos jóvenes en nuestra iglesia, él dijo algo bien interesante. A mí me encanta su iglesia porque usa muchos anzuelos para la evangelización. Hermanos, nosotros podemos tener todos los anzuelos, pero si no los vamos a ocupar, de nada sirve que están guardados, que estén ahí en reposo. Por lo tanto, este bonus track nos puede animar a nosotros. Quizás tú quieres levantar un programa, quieres predicar el evangelio, puedes hacerlo de cualquier forma. Estamos tratando de hacerlo en esta plataforma de diferentes maneras. Tenemos personas que hablan del deporte, personas que hablan con los niños, personas que nos pueden venir a enseñar diferentes cosas, y queremos ser una bendición en este tiempo de crisis. Así que, hermanos, la iglesia tiene esta labor importante, este gran mandamiento. Y si nosotros no somos las personas que obedecemos, hermanos, estoy seguro que nadie, absolutamente nadie, lo hará. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este estudio. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo, y te dejamos cordialmente invitado para que a la tarde también te puedas conectar para seguir aprendiendo algo muy importante, el amor que tenemos que tener a nuestra iglesia. Padre Celestial, te damos muchas gracias por las bendiciones que tú nos das, por tu amor, por dar misericordia, y también la gran oportunidad que tenemos de estudiar, aprender bíblicamente, y también tener las convicciones seguras y claras de lo que tú quieres lograr con tu iglesia. Es por eso que en este momento, Dios, queremos pedirte que tú nos ayudes, nos seas guiando, Dios, en todo lo que tenemos que hacer para así cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos.